Enclavado en medio de los Andes y completamente aislado por la confluencia de dos ríos, existe un verdadero paraíso para las aves. Este lugar se encuentra en el departamento de Apurímac. Exploremos juntos ese refugio único y escondido en el sur del Perú. Nos encontramos en una extensión de la cordillera de Vilcabamba y afortunadamente este aún es el hogar del venado de cola blanca, el zorro andino, el puma. Aquí podemos encontrar hasta casi 200 distintas especies de aves y es en este bosque que predomina un tipo de árbol propio de los Andes del Perú, la intimpa. Desafortunadamente, el hombre ha ido exterminando este tipo de árbol. Este es uno de los muy pocos bosques en el Perú donde aún se preserva este tipo de árbol y que lucha por poder sobrevivir. Santuario Nacional del Lampai, el refugio del Intimpa. El Santuario Nacional del Lampai se encuentra ubicado a tan solo 5 kilómetros de la ciudad de Abancay. Desde aquí, son 20 minutos aproximadamente hasta el ingreso del área protegida. En esta área protegida, un buen amigo mío junto con un equipo excepcional trabajan de manera ardua para la conservación del área protegida. Jaime, ¿cómo estás, hermano? Hola, José, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente en el Santuario Nacional de Lampai. Efectivamente, como dices, este es el puesto de control. Aquí, nuestros amigos guardaparques le van a dar la bienvenida y las indicaciones a nuestros visitantes. Es aquí también donde termina la carretera o la trocha de acceso hasta este punto y desde aquí empezamos nuestra aventura a pie. Nos vamos a visitar en Lampai. Nos vamos. Efectivamente, nosotros recorreremos el camino acondicionado para los turistas. Son 6 kilómetros de caminata a través de los bosques, aunque todo el área tiene una extensión de 3.635 hectáreas, que van desde los 2.900 hasta los 5.235 metros sobre el nivel del mar. Este camino nos conducirá hasta unas lagunas de belleza incomparable. Lo increíble es que a lo largo del camino podemos ir observando distintas especies de aves a muy corta distancia. En el Santuario Nacional de Lampai se han registrado exactamente 195 especies de aves. Varias de ellas las podemos ver en otras partes del Perú, pero existen unas endémicas que solo las hallaremos en los Andes del Sur, como esta zona. Pero además existen 2 especies endémicas prácticamente restringidas solo a esta región. Les estoy hablando del cola de espina del Apurímac y del matorralero del Apurímac. Esas son las 2 especies de aves que definitivamente quiero mostrarles en este episodio. ¡Wow! Y miren ahí, ese es el pico de cono de ceja blanca, muy fácil de reconocer por sus colores y la banda blanca sobre su ojo. ¡Uy! Ese es una especie de atrapamoscas, es el copetón de cresta oscura. Y este es el cabezón crestado, y si pueden ver en el mapa, es un ave con una distribución muy restringida en el Perú. Seguimos buscando las aves del Apurímac. Bueno, las hemos podido escuchar, aunque nada de verlas, pero seguimos optimistas en su búsqueda. Tras casi 2 kilómetros de caminata, llegamos a la primera laguna y tenemos la suerte de ser recibidos
por dos aves muy peculiares. Esta es la gaviota andina, y la verdad debo de confesar que antes de volverme observador de aves, creía que las gaviotas solo vivían frente al mar. Pero ahora sé que esta especie de gaviota puede estar presente hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y esta ave, de apariencia sin igual, es un ibis de la puna. Ahí está buscando alimento en el borde de la laguna. Esta es una especie de ave endémica de los Andes sudamericanos. Se le reconoce muy bien por su canto. Ahí está, es el cola de espina de cresta cremosa. Y ese es el torito copetón, o como le dicen coloquialmente, el torito. Y es que si prestan atención, podrán ver unas plumas sobre su cabeza que hacen las veces de unos cuernos. Y más allá tenemos a unos mosquerito canela. A estos ya los hemos disfrutado en otros de nuestros episodios. Son tan maravillosos y activos que nunca me cansaré de observarlos. Y llegamos a una sección del bosque y nos encontramos con los árboles de Intimpa. Estos árboles son asombrosos y el bosque lo es más. Jaime, además de la belleza paisajística que se protege aquí, ¿por qué un área protegida por el Estado para preservar esta especie de árbol en especial? Bien, básicamente porque esta especie encuentra aquí en Ampay, en toda su distribución, un bosque bien conservado y con la mayor extensión posible en todo el Perú. O sea, no hay en Perú otro lugar tan extenso como este bosque de Intimpa, ¿me dices? Y mejor conservado además. Sé que está el venado de cola blanca, el zorro andino, ¿no? El puma, ¿no? O sea, este bosque está protegiendo estos animales. Estos animales tienen acá su hogar. Correcto, y justamente por ser un hábitat único para la Intimpa y para las otras especies, es que el Estado decidió hace más de 30 años declarar un área natural protegida en esta zona. Hoy en día hay un factor que es inevitable, que es el cambio climático, que todo el mundo lo siente, y también hay algunos factores asociados a la actividad del hombre, ¿no? Estamos hablando de la ganadería, unas malas prácticas asociadas a la agricultura, el uso de fuego, que ocasiona incendios forestales, malas prácticas turísticas vinculadas a los residuos sólidos, a la contaminación. Pero poco a poco estamos tratando de cambiar esa situación y adaptarnos al cambio climático también. Yo veo aquí a los guardaparques haciendo una labor de ir recogiendo plásticos, envolturas, ¿no? Que no debería de ser la labor de un guardaparque, ¿no? O sea, debería estar en cada uno el no arrojar basura, ¿no? O sea, estamos en un área protegida, ¿no? Es de una belleza especial, ¿no? Y yo no puedo creer cómo a veces podemos encontrar una botellita de plástico que nada cuesta llevarla como así se trajo, ¿no? Esa es una recomendación en toda área protegida, ¿no? O sea, cuidemos, no vayamos a disfrutar y no contaminemos, ¿no? Que el turismo sea un turismo positivo, ¿no? Que nos enseñe, que aprendamos, ¿no? Disfrutemos del área natural y no vayamos a perjudicarla, ¿no? ¿Seguimos recorriendo el Ampay? Por supuesto, vamos. Definitivamente, una cosa es ver estas imágenes y otra muy distinta, estar aquí rodeado 360 grados por este increíble bosque. 100% recomendable visitar este lugar tan único. Jaime me cuenta que estamos a muy pocos metros de la zona de campamento y que en los alrededores hay matorrales donde podemos seguir intentando filmar las aves de la Apurímac. Escucha, José Luis, allá está cantando una de las aves endémicas, el colespina de Apurímac. Solo es cuestión de ser paciente para verlo y filmarlo. A ver, Jaime, tú eres el experto, ¿ah?
Vamos a esperarlo. Uy, miren ahí, entre los arbustos, es un picaflor. Es el inca de garganta violeta. Y ese es otro picaflor. Es muy común en los Andes. Es de un tamaño muy pequeño. Es el colibrí tirio. La naturaleza es impredecible y más aún lo son las aves. Pero no imaginan esa sensación cuando están buscando un ave en especial y esta se muestra. A veces es solo un segundo frente a la cámara, pero la sensación y la adrenalina es indescriptible. No puedo creerlo. Este es un paraíso de los picaflores también. Miren ahí, es el colibrí de pico de espada. Ese pico es increíble. ¡Ah! No. Y ahí está el pico de espina de dorso púrpura. Miren el morado en toda su espalda. ¡Qué ave tan increíble! Y más ahí está el rayo de sol acanelado. Este no solo es un picaflor hermoso, sino además es un picaflor endémico de los Andes del sur del Perú. ¡Qué suerte! ¡Cuántos picaflores en un solo lugar! Y finalmente se está mostrando. Ahí está el matorralero del Apurímac. Esta es una ave endémica del Perú y casi restringida al departamento de Apurímac. Solo una pequeña parte en los bordes de Cusco y de Ayacucho. Aquí siempre lo veremos cerca al suelo y entre los matorrales. Por eso es difícil de poder fotografiar. Escuchen ese canto peculiar. Ese es el tororoy ondulado. Esta es una especie que podremos escuchar más que observar. Esa es la cotinga de cresta roja. Es un importante dispersor de semillas acá en el Ampay. Y se comen los frutos y se encarga de sembrarlos, ¿no?, en lo largo del bosque. ¿No? Es un ave increíble. Este es el otro endémico que venía buscando. Es el cola de espina de Apurímac. Esta ave se considera común aquí, pero su distribución solo abarca el norte de Apurímac y una muy pequeña zona del Cusco aún no confirmada que falta seguir estudiando. Su color es increíble, mide casi 20 centímetros, pero a pesar de su tamaño, a veces es difícil de observar porque se desplaza entre los matorrales. Ahora dejaremos todo en la zona de campamento y solo continuaremos con nuestros binoculares y cámaras hasta el siguiente bosque. Nunca me cansaré de repetir en cada episodio que el Perú es un país afortunado. Somos el segundo país en todo el mundo con la mayor diversidad de especies de aves. Pero además, contamos con paisajes sobrecogedores como este. Por eso, el CERNAM los invita a visitar el Santuario Nacional de Ampay para que puedan disfrutar del paisaje, la flora y la fauna. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en este recorrido. Un gusto como siempre, José. Hasta el próximo episodio. Pero hay un problema en el que ni el CERNAM ni el Estado pueden hacer mucho: el calentamiento global. Y es que por el cambio de temperaturas, algunas cuantas especies de aves se han desplazado metros arriba de su territorio regular, buscando la forma de poder sobrevivir. Pero bueno, en el caso de las aves de los Andes, que ya viven a cierta altura, no existe a dónde seguir subiendo. Y si esto no cambia, todas estas aves podrían desaparecer. Si eres un amante de la naturaleza y te gustan las aves, toma decisiones ambientales responsables. Usa esa bicicleta que tienes guardada. Desconecta los aparatos que no usas. Sé responsable con el uso del plástico. Y no olvides apagar ese foco de más. Nuestro planeta es muy frágil y hoy más que nunca
depende de nosotros.